Hispatec es una compañía tecnológica española enfocada en el sector agro. Hacemos soluciones de gestión de software para fundamentalmente horticultura, fruticultura, viticultura, olivicultura, cultivos tropicales, que son ámbitos donde España es líder a nivel mundial, y a día de hoy tenemos soluciones que cubren tanto procesos de pre-cosecha como procesos de post-cosecha. Nosotros somos un poquito una rara avis en el sentido de que cuando se habla de tecnología agrotech o tecnología smart agro, Hispatec se ha posicionado en un ámbito que está a caballo, dando integridad y coherencia digital a todos esos procesos. Orquestar a todas las personas que tienen que intervenir en esa cadena de producción, transformación y comercialización es algo que requiere muchísima sincronización, muchísima información, muchísimos datos, y para gestionar todo eso de una forma adecuada, los sistemas de información aportan muchísimo valor. Es una compañía que nace en Almería en los años 80 y nace como una compañía de sistemas de información. ¿Qué ocurría en los años 80, a finales de los 80 en Almería? Pues que estaba produciéndose un boom de la producción hortícola en invernadero. Y entonces había muchas cooperativas, muchas empresas que necesitaban compañías tecnológicas que les ayudaran. Estamos en el entorno de los 8 millones de euros, prevemos que vamos a cerrar este año 2019 y estamos creciendo a doble dígito, bueno, con ambición sana, pero sobre todo buscando que ese crecimiento sea un crecimiento sano, de clientes convencidos a los que le generamos un valor muy claro y que nos permite generar relaciones de confianza de largo plazo. Nos gusta reinvertir y apostar por nuevas soluciones y nuevos productos, y cuando nos va mejor lo que hacemos es que lo invertimos en producto. Apostamos, digamos, por el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, que tiene una fórmula muy sencilla, que es trabajo, ahorro e inversión, y en ese orden. Somos agrónomos y somos tecnólogos, y unimos esas dos visiones, el agrónomo de campo, el agrónomo económico y el tecnólogo, todo en uno. Nuestros equipos son mixtos y formados. Ese es un gran valor añadido, porque hay que entender, esto es producción biológica, hay que entender las plantas, cómo se manejan las plantas y el negocio de las plantas y el negocio que hay detrás al vender las plantas. Entonces, son diferentes perspectivas, entonces la experiencia es valor añadido. Y creo que además tenemos el lujo de contar con un equipo multidisciplinar, muy competente profesionalmente hablando, muy bien sincronizado, muy bien coordinado, y un equipo del que sentirse orgulloso, la verdad. Este es un equipo que es capaz de generar ideas, proyectos, que todos los días van renovando la forma en que hacemos las cosas y reinventándonos. Hace 5 años decidimos que íbamos a empezar a internacionalizarnos y decidimos ir solo a un país, que era México. Asumimos que México era un país relativamente parecido a España en ciertos aspectos, en el sentido de que era un gran productor de frutas y hortalizas que exportaba a sus vecinos del norte. Y decidimos tener un proceso de internacionalización calmado, es decir, vamos a dedicar 2 o 3 años a aprender qué significa esto de pasar de un país a 2 países. Y una vez concluido todo ese proceso, digamos, de aprendizaje a todos los niveles, entonces es cuando hemos acelerado en ese proceso de internacionalización, y ahora mismo estamos en un proceso de crecimiento mucho más claro. En el año 2018 ya hemos duplicado frente al año 2017, y en este año 2019 pues probablemente vamos a hacer algo así como triplicar, o puede que hasta cuadruplicar en el ámbito internacional. Hoy día estamos implantados con compañía, con profesionales en Chile, Perú y México. Tenemos desarrollo comercial en Ecuador también y en Marruecos. Tenemos clientes en Portugal, en Marruecos, en Túnez, en Japón, en Brasil, en los países anteriormente mencionados, y en algunos del ámbito americano, Costa Rica, Colombia, todos aquellos países donde hay una producción exportadora relevante en cultivos hortofrutícolas. Lo que estamos haciendo es multiplicar las capacidades empresariales y las capacidades técnicas que tenemos como grupo por el número de ubicaciones donde estamos. Evidentemente, y sobra quizá que lo diga, pero el ICEX en todo este proceso yo creo que ha sido de una ayuda
incalculable en el sentido de que es una red, es una organización con una red de colaboradores en muchos países del mundo muy sólidos, gente muy profesional que analiza el terreno, que identifica contactos, que identifica competidores, identifica oportunidades de negocio. Empezamos a hacer cosas en el ámbito de la analítica avanzada, el Big Data y la inteligencia artificial desde el año 2015-2016 y en el año 2018 le hemos dado forma de empresa independiente, que además el mercado lo valora, lo aprecia y bueno, y la verdad es que hay un equipo excepcional de profesionales en Hispatec Analytics que tienen su propia autonomía y capacidad, independencia de gestión y que, digamos, nos aporta, yo creo que nos aporta mucho valor en el sentido de ser capaz de llegar a más sitios y llegar con una propuesta de valor más refrescada. Hispatec Analytics es la compañía del grupo Hispatec que se dedica a ofrecer servicios de inteligencia decisional para la cadena agroalimentaria. Ayudamos a todos los productores, transformadores y comercializadores agroindustriales a tomar mejores decisiones basadas en los datos para producir más, con menos, de forma más sostenible y más justa. Se crea hace un año con acceso a una base instalada de más de 400 clientes de las mayores empresas en Iberoamérica de productores agroalimentarios. Nacemos con necesidades detectadas, con oportunidades abiertas. Nuestro trabajo era cerrarlas y comenzar a trabajar. Los primeros clientes de Hispatec Analytics han sido clientes no españoles, fuera de aquí, incluso en países en donde no tenemos una presencia directa. Nuestros planes a corto plazo no ven otra tasa de crecimiento que entre el 30 y el 40% en cuanto es a volumen de facturación y volumen de clientes. Retos, digamos, empezando por los de carácter empresarial, pues lograr la sostenibilidad de la empresa, digamos, desde el punto de vista de hacer las cosas bien a nivel económico, de forma sostenible en el tiempo, pudiendo seguir invirtiendo en producto, en soluciones, seguir innovando y además cuando hablo de innovar, esto va de reinventarse todos los días.